Vamos a la parte número 32 de esta serie. O sea, si divides entre 4, pues ya tú sabes, llevamos prácticamente 32 entre 4, ¿cuánto es? Mira para allá, 8. Yo creo que es 8, efectivamente. Yo no puedo creer que ya llevamos 8 meses en esto. Wow. Digo, 8 semanas, ¿no? Divídame, sáquenme la cuenta. Bueno, la cuestión es que estamos definiendo la elección. ¿Sí? Y esta es la segunda parte que vamos a dedicar a la elección. Y prácticamente lo que vamos a cubrir son 3 pasajes de la Escritura. ¿Okay? En la sección anterior comenzamos a estudiar el uso de la palabra escoger en aquellos textos utilizados para probar que la elección para salvación y perdición ocurrió antes de la fundación del mundo. Si recuerdan en la sección anterior, les di la definición de Calvino sobre la elección, les di los cánones de Dort y la confesión de Westminster. Básicamente son 3 de los principales documentos en donde está descrita la doctrina de la predestinación. De hecho, las publiqué en Facebook y le hice notar el detalle de que solo en una habla del amor, de que Dios hizo esa elección desde antes de la fundación del mundo. Solo en una de ellas se menciona la palabra amor. En el resto de las definiciones no vemos que se haga mención del amor de Dios en esa intención de predestinar a unos y a otros no, elegir a unos y a otros no. ¿Okay? Entonces, pues de la misma manera que fuimos haciendo con la soberanía, pues estamos viendo que los textos utilizados para apoyar la definición de soberanía de la predestinación, pues vimos que esos textos no apoyan ese concepto de soberanía. Pues con la elección estamos haciendo lo mismo y cubrimos varios textos en la sección anterior. Hoy vamos a ver Hechos 13:17. Si tienen sus Biblias, ábranlas. Dice Hechos 13:17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Sí? Aquí aparece la palabra que escogió. Dios escogió a nuestros padres. En el sistema calvinista uno no se pregunta cuándo ocurrió esa elección. Se da por sentado que ocurrió antes de la fundación del mundo. En el sistema hermenéutico se pregunta qué, cuándo, quién, para quién, cómo, etc. Para saber si lo que dice el pasaje concuerda con lo que queremos que diga o lo que concluimos del pasaje surge del texto. ¿Sí? Así que funciona la hermenéutica. Aquí preguntamos si ahí dice cuándo ocurrió esa elección. Esa pregunta solo surge si un calvinista me dice que ese pasaje prueba la elección incondicional para salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Fíjense que no estamos aquí si tú lees el pasaje, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Pues si tú vienes leyendo la Biblia de tapa a tapa y de momento estás en Hechos y lees este pasaje, pues ¿en qué tú piensas? Bueno, pues sí, Dios escogió a Israel allá en el desierto, lo escogió como nación, hizo el pacto con ellos, y tremendo. Y entonces Israel, pues el gesto de la historia es Israel violentando el pacto, haciéndose el loco con Dios, desobedeciendo, un pueblo rebelde, Dios castigándolo, tratando de traerlos a la obediencia y soportándolo hasta que se cumpliera el otro propósito de Dios con Israel, que era la venida del Mesías y bendecir a toda la familia de la tierra. ¿Okay? Pero si entonces de momento viene un calvinista, militante, proselitista y rabioso y me dice, no, esa elección fue antes de la fundación del mundo, pues entonces yo tengo que aplicar la hermenéutica inmediatamente a ver si es verdad. Este texto nos sugiere, nos indica, nos lleva a pensar, nos hace sospechar que
que esta elección aquí mencionada ocurrió antes de la fundación del mundo. Bueno, pues lo primero que vemos es que el texto no dice para qué los escogió. Eso es lo primero. El texto no habla de para qué los escogió. ¿Bien? Y el contexto. Pues el contexto tampoco dice, pero se infiere que de ese pueblo vino el que iba a cumplir la promesa de salvación para Israel. Eso, si tienes tu Biblia abierta, lo vas a ver en el verso 23 y en el verso 32 y 33. ¿Okay? Que ahí, pues, según se sigue desarrollando el tema que se está discutiendo en el capítulo 13, pues mira, así, por medio de ese pueblo que Dios escogió, vino la promesa de salvación para Israel. Segundo que vemos en este texto es que el tema del discurso es que Jesús es la salvación. Ese es el tema. No que la elección es la causa o el origen de la salvación. Eso está en el verso 38 de ese capítulo. O sea que el contexto no nos dice para qué lo escogió. Pero del contexto sí podemos inferir, concluir, desarrollar que la salvación viene por Jesús y Jesús vino a través de los judíos. Tercero, que vemos en ese contexto, si vas al verso 27 al 29, ahí prueban la omnipotencia y omnisciencia de Dios para hacer cumplir un evento en el tiempo como la muerte y resurrección de Cristo. El texto 27 al 29, si lo están leyendo, lo están observando en su Biblia, no prueba que cada evento en el universo ocurre porque fue decretado desde la eternidad. Con estos textos de este capítulo 13 ocurre lo mismo que vimos en Hechos 2.23 y 4.27, los cuales analicé en la parte 23. Si quieren ver el análisis de Hechos 2.23 y 4.27, apunten por ahí, ver parte 23. Claro, yo sé que buscar la parte 23 en los videos, pues hay que ir uno por uno. Pero como están en orden, pues si los cuentas en la pantallita, pues más o menos te acercas al 23. Recuérdense que cuando se abre el video y comienza, va a aparecer la parte o la descripción al lado de qué parte estamos hablando. ¿Okay? Si quieren que les ponga el texto que estoy leyendo, como he hecho en los anteriores, no quieren verme a mí, pues me lo indican. ¿Okay? Lo hice solamente por variar, a ver si qué impresión tienen. ¿Okay? Entonces, pues en esos textos, en este texto del capítulo 13, ocurre lo mismo que vimos en Hechos 2.23 y 4.27. Allí dije y les mostré que aun cuando Dios escogió que Jesús muriera por manos de los judíos, esa elección no fue para que se perdieran, pues se les ofrece el arrepentimiento en el 2.37. ¿Ok? Cualquier calvinista va a señalarte el verso 48 del capítulo 13 para desviarte del tema. El tema es si los textos que se usan para probar la elección incondicional para salvación lo prueban. Ese es el tema. Y Hechos 13:48, si lo lees ahí, ese texto, y creyeron todos los que todos los que fueron ordenados para salvación. O todos los que fueron ordenados para vida eterna creyeron, algo así que dice el 13:48. ¿Okay? Pero eso no lo vamos a discutir, eso lo vamos a discutir en la sección de los textos utilizados para probar que Dios hace creer a los hombres. Aquí no lo vamos a discutir, porque una de las técnicas calvinistas es cambiarte el tema para no tener que aceptar que su texto no prueba lo que alegan. ¿Okay? O sea, cuando ellos están debatiendo, rápido y no, pero mira este texto, y te cambian los temas. Estamos hablando de elección, pues entonces te tiran un texto de soberanía, o te traen un texto de fe, ¿ves? O te sacan un texto de proverbio para insistir, ¿ves? Entonces, tú no has terminado de explicar por qué el texto que estamos viendo no dice lo que ellos dicen que dice.
cuando ya te están trayendo otro texto. Entonces si caes en el juego, te ves tratando de probarle los textos y nunca ellos se ponen en posición de analizar el texto con la evidencia tuya para darse cuenta que por lo menos tienen que revisar su posición. Ok, lo cuarto que vemos en este capítulo 13. ¿Cuándo ocurre la elección de Israel? Pues mire, ¿sabe cuándo es que ocurre? Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Eso está en Génesis 17:7. O sea, ¿cuándo ocurre esa elección? Fíjense que estamos viendo el pasaje del 13:17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, ¿verdad? Ok. Pues lo primero que vimos es que ahí nos dice para qué los escogió. Lo segundo, ese texto, el tema del discurso es que Jesús es la salvación, no que la elección es la causa o el origen de la salvación. Verso 38. Tercero, en los versos del 27 al 29 prueban la omnipotencia y la omnisciencia de Dios para hacer cumplir un evento en el tiempo como la muerte y resurrección de Cristo. No prueba que cada evento en el universo ocurre porque fue decretado desde antes de la eternidad. Cuarto, ¿cuándo ocurre la elección de Israel? Pues mira, ocurre en Génesis 17, no antes de la fundación del mundo. Dios le está diciendo a Abraham, voy a establecer mi pacto. ¿Ok? Según lo que dice este texto, Génesis 17:7, el pacto no fue o estaba hecho desde la eternidad. Ahí la palabra clave es estableceré. Eso es futuro. Dios está diciendo que lo va a establecer en el futuro. Por lo tanto, no existe en el tiempo en ese momento. Si tú me dices que estaba en la mente de Dios desde la eternidad, pues claro. Dije en la parte 1, que está en la página.com, que Dios conoce todos los futuros a la vez y que no tenía que crearlos ni asegurarlos para conocerlos como lo propone el concepto calvinista del destino. ¿En qué momento Dios establece el pacto? Lo establece en Sinaí y condicionalmente. Dice así el texto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Volviendo al tema de para qué escogió Dios a Israel, según Hechos 13:17. Dios no los escogió para salvarlos, y mucho menos desde la eternidad. Los escogió para que fueran su nación escogida, para darles la tierra primeramente, y para bendecir al mundo con la simiente de Abraham. Y esa elección fue condicional y comenzó en el Sinaí. Ya expliqué y vimos ejemplos en los cuales preconocimiento, deseo de Dios o intención de Dios o promesas no significan ni destino ni eventos irreversibles e irrevocables. ¿Okay? Por eso es que Hechos 13:17 solo es prueba de que Dios escogió a Israel. ¿Para qué? Pues miren, ya discutimos para qué. ¿Cuándo? Ya vimos cuándo. En ninguna manera, porque ahí dice escogidos, tiene que ver con la elección que según Dios en su beneplácito y conforme a su consejo inescrutable, desde antes de la creación, escogió quién se iba a salvar y quién se iba a perder. No, Hechos 13:17 no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver nada con ninguno de los puntos presentados en la sección anterior de Calvino, de la Confesión de Westminster y de los cánones de Dort. ¿Okay? Veamos Hechos 15:7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra
del evangelio y creyesen. ¡Ajá! Está bueno, está bueno. Este sí parece que indica que sí, que Dios escogió gente para salvarlo desde antes. En la predestinéutica, este pasaje dice que Dios escogió a los gentiles de la casa de Cornelio para salvarlos, ¿verdad? Si tú tienes el sistema calvinista en tu mente, pues obviamente lo único que tú vas a ver ahí, ahí sencillamente se cumplió algo que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo, para que esa gente se salvara. En la hermenéutica, Dios escogió a Pedro para que llevara la palabra. En respuesta a esa palabra, los gentiles de la casa de Cornelio oyeron. Dios no los hizo oír. De la misma manera, creyeron. Dios no los hizo creer. El verbo creer es una acción de los gentiles, al igual que el verbo oír. Ambos verbos están en voz activa. O sea, los gentiles oyeron y los gentiles creyeron. Si Dios los hubiera hecho oír y creer, estarían en voz pasiva, que es cuando un tercero hace la acción en el sujeto. La acción de Dios en esta oración fue escoger por sí mismo, por media, que Pedro les predicase. Esa es la acción de Dios. Dios escoge por sí mismo, para sí mismo, a Pedro para que lleve la palabra a casa de Cornelio. ¿Ok? That's it. El resultado de que se le predicase a la gente que estaba en la casa de Cornelio se le atribuye a los gentiles y no a Dios. Dice en Hechos 15, ahí mismo en ese capítulo 8 y 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Ok? Estamos en Hechos 15:7. El 8 y el 9, ¿qué es lo que dicen? Dios conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El resultado es que Dios dio el Espíritu Santo y purificó sus corazones por medio de la fe. No dice que Dios puso la fe ya estaba ahí. ¿Cómo lo sé? Esto no me lo dicen, pero si yo voy a la descripción de lo que ocurrió en la casa de Cornelio. Miren lo que pasó en la casa de Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Eso lo pongo en azul. ¿Se acuerdan cuando estudiamos a Job? Que nos dieron las características de Job. Aquí nos están dando las características. El resumen de Cornelio. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hechos 10, del 1 al 5. Esto fue lo que ocurrió allí. ¿Sí? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Verso 22, capítulo 10. Esta es la referencia que le hacen a Pedro, le traen a Pedro de Cornelio. Es un varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos.
¿Tenía fe el tipo o no la tenía? ¿Ah? No hay nada que indique que Dios puso esa fe en Cornelio. Cornelio la demostró. Recuerden que la fe se muestra por las obras. Y aquí nos están diciendo cómo es la fe. ¿Cómo sabemos que Cornelio tiene fe? Por sus obras, que hablan de su fe. ¿Okay? Cornelio ya creía en Dios. Llamó la atención de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. El mismo Pedro lo entiende así, cuando dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 10:35. Así que este hombre agradó a Dios y su piedad y su temor a Dios eran la evidencia de su fe, pues si no, no hubiera agradado a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que yo sé, por estos textos es que yo sé que Cornelio ya tenía fe. ¿Bien? Pero como Dios escogió salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación, 1 Corintios 1:21, y en ningún otro hay salvación, Hechos 4:12. Y la fe en Jesucristo viene por oír, Romanos capítulo 10, del 8 al 17. Por eso le dijeron a Cornelio lo que tenía que hacer. Dios pudo haberle revelado allí mismo todo el plan y él no hubiera tenido que hacer nada. Pero como no es cualquier fe, sino el objeto de la fe lo que salva. Por eso Cornelio tenía que hacer por él mismo unas cosas. Dios no escogió que Cornelio las hiciera. Dios escogió las cosas que Cornelio y todo el mundo tiene que hacer para salvarse. ¿Ok? Eso es la diferencia. Cornelio ya tenía la fe, pero ¿qué ocurre? Él no conocía o no tenía el conocimiento de dónde tenía que depositar, ejercer esa fe correctamente. ¿Okay? Por eso el ángel le dice, llama a Pedro, busca a Pedro y él te dirá lo que tienes que hacer. A él le faltaba algo. ¿Se acuerdan del joven rico? Cuando Jesús le dijo una cosa te falta. ¿Ok? Aquí mismito. El ángel le dice a Cornelio, mira, una cosa te falta. Vete, manda a buscar a Pedro. Pedro te va a decir lo que te falta, lo que tú tienes que hacer. ¿Ok? Entonces Pedro les explica. Ok. A Cornelio le faltaba algo y él lo sabía. Por eso es que él obedece y manda a buscar a Pedro. Y cuando Pedro llega, Cornelio le dice, ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Verso 33. Entonces Pedro procede y les explica lo que hace falta. Hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Aquí Pedro les resume la instrucción final para que ellos reciban la salvación. Tienen que creer en Jesús para que reciban el perdón de los pecados, porque fuera de ese nombre, en ningún otro nombre hay salvación, dice en Hechos 4:12. Y Pedro le está diciendo eso. O sea, tú tienes fe, Cornelio, te han creído en Dios, fantástico, pero mira, este es el plan de Dios, esta es la receta. Tienen que poner su fe en Jesús, en su nombre, para recibir el perdón de los pecados por su nombre. Verso 43. ¿Okay? Entonces aquí no está diciendo nada de que Cornelio fue elegido desde antes de la fundación del mundo, o que Dios escogió que Pedro, desde antes de la fundación del mundo, que Pedro fuera y le predicara. No, eso el texto no dice nada de eso. Eso lo dice la teología calvinista. Entonces lo introduce en el texto cuando leen el texto. Okay. Como creyeron en Jesús, se les dio el Espíritu Santo inmediatamente. Y cuando Pedro explica, aclara,
que no eran salvos. Cuando Pedro está narrando todo el acontecimiento, ¿qué es lo que Pedro reporta? Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Capítulo 11, verso 14. O sea, Pedro le está contando y está relatando que ellos no eran salvos, porque él es quien les lleva las instrucciones para que sean salvos. Pero Pedro entonces aclara que creyeron en Jesús ahí mismo, cuando Pedro dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Verso 17 del capítulo 11. Los que oyeron el informe de Pedro usan la frase, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Verso 18. O sea, que ellos están entendiendo, por lo que Pedro explica, y por lo que nos narra Lucas, que entendieron en la narración, que esta gente ya tenían fe, pero que Dios interviene para hacerle llevar el evangelio, las buenas noticias de que Dios vino a salvar la humanidad a través de Jesucristo. Y les va a llevar el mensaje a ellos para que ellos lo reciban. Ok, ellos no eran salvos, dice Pedro, porque las palabras que él les va a hablar van a hacer que sea salvo tú y toda tu casa, o sea, no eran salvos. Pero entonces, ¿qué ocurre? Ya ellos creyeron ahí mismo en Jesús. ¿Y cuál fue la evidencia? ¿Qué fue lo que convenció a todo el mundo de que ellos creyeron inmediatamente y recibieron el perdón de los pecados? Que recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo desciende en Pentecostés? En todos los que estaban allí, que ya habían creído en Jesús, porque todos ellos fueron testigos de todas las obras que Jesús había hecho. Y Jesús les dijo, esperen en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Esperaron 10 días, vino la promesa del Padre. Y ahora ocurre lo mismo en casa de Cornelio y todos ellos entienden, concluyen. Mira, verdaderamente ellos también ahora han venido a ser creyentes porque mira, el Espíritu Santo les cayó encima, los bautizó igual que a nosotros. Y cierran el argumento, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, la cual usan los calvinistas para probar que Dios provoca el arrepentimiento. Voy a brincarle tema. Sí, pero mira, ahí dice que Dios le dio el arrepentimiento. Y esa frase hay que verla en el contexto. Según el contexto, arrepentimiento es creer en el medio que Dios ha puesto para perdón de pecados, que es Jesucristo. O sea, en toda esta narración de lo que acontece en la casa de Cornelio, a Cornelio, a su familia y a todos los que se juntaron, escuchar a Pedro ahí, más el reporte de Pedro y la respuesta de los que escuchan el informe de Pedro. En todo momento es que la salvación viene por creer en Jesucristo. En ninguna parte del relato se sugiere, da a entender, te hacen sospechar que lo que ahí se está narrando fue un evento preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. No. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice la narración? Cuando vemos el contexto, según el contexto, arrepentimiento es creer en el medio que Dios ha puesto para perdón de pecados, que es Jesucristo. ¿Qué hizo Dios para que Cornelio y los suyos se salvaran? Escogió a Jesucristo como el medio para que todos los que en Él creen y lo obedezcan tengan perdón de pecados y por lo tanto se salven. Al acto de creer y obedecer se le llama arrepentimiento. Cornelio ya creía, pero no en Jesucristo, pues no le conocía. Dios arregló para que Pedro le predicara
y él pusiera su fe en Jesucristo. Decidió creer y obedecer, y se sabe que eso ocurrió en ese momento y no en la eternidad, pues recibió el Espíritu Santo ahí. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, al cual ha dado Dios a los que le obedecen. Este principio se pasa por alto y prácticamente a veces hasta los mismos pentecostales, cuando están educando sobre la doctrina del Espíritu Santo, pasan por alto esto. El Espíritu Santo se lo da Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo no está por ahí cayéndole encima a todo el mundo. ¿Ok? El Espíritu Santo se lo da Dios a los que obedecen. Y la primera obediencia es al Evangelio. A tú aceptar la provisión de Dios, la propiciación de Dios en Cristo Jesús. El regalo de Dios en Cristo. Tú tienes que obedecer a ese llamamiento. Y a eso, dice ahí en el capítulo 11, se le llama arrepentimiento. Porque allí no hubo un llamamiento al altar, pasen al frente los que quieran recibir a Cristo. No. Allí no dice, vamos a orar contigo, repite esta oración conmigo. No. Vamos a llenar una tarjeta para que sean miembros de la iglesia. No. Mira, ahora vamos a darle las clases de bautismo para que se bauticen en las aguas. No. El Espíritu Santo descendió allí mismo. ¿Por qué? Porque ellos creyeron y obedecieron. ¿Ok? Es como cuando Dios se le revela a Pablo en el camino a Damasco. Pablo allí mismo se arrepintió. Allí mismo dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Pablo no solo lo reconoce como Señor, dice, aquí estoy para obedecerte. ¿Okay? Hasta el día de su muerte lo obedeció. Y a eso, dice aquí, lo que están escuchando el informe de Pedro, en el capítulo 11, verso 18, se le llama arrepentimiento. ¿Ves? Porque la palabra arrepentimiento no significa un llantén, un lloriqueo. No significa el dolor y la vergüenza que tú sientes por tu pecado. No. Arrepentimiento, la palabra que significa es metanoia, metanoeo. Es un cambio total de mente, es un cambio total de actitud, es un cambio total de percepción. Eso es lo que significa, de ahí viene la palabra, se traduce arrepentimiento. Es un cambio 180 grados. O sea, tú no crees en Cristo, ahora le vas a creer. ¿Tú quieres obedecerte a ti nada más? No, ahora yo no me voy a obedecer yo más, ahora yo voy a obedecer a Jesucristo. Eso es arrepentimiento. Cuando tú tomas esa decisión en tu vida, ese about face, como dice en el ejército, ese es el arrepentimiento. Cornelio y los que estaban con él decidieron aceptar totalmente a ese Jesucristo que Pedro le estaba presentando. Tan contundente fue la decisión de ellos en servir al Señor que el Espíritu Santo inmediatamente los bautizó. ¿Okay? Viendo todo, podemos concluir que Dios no los hizo escuchar ni tampoco los hizo creer en Hechos 15:7. ¿Okay? Cuando leemos en el 15:14 cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, vemos al ver el contexto de lo que allí pasó, que no fue que Dios escogió que creyeran desde antes de la fundación del mundo. Dios escogió a Pedro para que les presentara los requisitos establecidos por Dios para salvarse. Ellos aceptaron, se arrepintieron y se convirtieron por ellos mismos, no porque Dios los convirtió. O sea, todo lo que nos dice la narración de lo que ocurrió en la casa de Cornelio, todo se le atribuye a Cornelio y a los que oyeron. O sea, ellos creyeron, ellos oyeron, ellos aceptaron. Entonces ellos en voz media recibieron el Espíritu Santo. Como resultado,
de su entrega al Señor. Eso es lo que nos dice la narración. En ninguna parte de la narración se sugiere que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo para convertirse en ese momento. No. Dios eligió desde antes de la fundación del mundo que todo el que creyere, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuándo? Desde antes. Que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree, no que crea una vez, cree constantemente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto. Ese es el plan de salvación, así de sencillo. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Capítulo 15, verso 19. Ahí el verbo convierten está en voz activa. Ellos hacen la acción. En voz pasiva hubiera sido como fueron convertidos o convertidos. O sea, el texto debió haber dicho, si Dios los hubiera convertido, el texto tiene que haber dicho, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que fueron convertidos o convertidos. Para tratarnos de sugerir que Dios los convirtió. No, Dios no los convirtió, ellos se convirtieron. Eso así está escrito en la gramática griega. ¿Okay? Pasemos a Romanos 8:33, que es donde vuelve a aparecer la palabra escogidos, y que este texto pudiera ser utilizado por los calvinistas para probar la elección desde antes de la fundación del mundo para salvarse o perderse. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Este texto solito no ayuda a los calvinistas, pues no dice cuándo ni en qué términos ocurrió esa elección o vinieron a ser escogidos. Claro, si ya tienen la teología calvinista como referencia, acepta que se refiere a los elegidos según la definición de Calvino, la Confesión de Westminster y los cánones de Dort que cité en la parte 31. ¿Okay? Déjenme hacer aquí una pequeña corrección. Parte 31. Okay. Que es la anterior. Son los escogidos según su beneplácito y su eterno consejo, etc. ¿Verdad? Para los calvinistas. Pero los que no aceptamos la definición de elección de esos documentos, cuando vamos al contexto vemos que viene hablando de los predestinados. Por lo tanto, los escogidos tienen que ser los predestinados. Si ese pasaje, desde el verso 28, es uno de los pasajes que prueban la predestinación incondicional desde antes de la fundación del mundo, pues los escogidos del verso 33 tienen que ser los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Veamos el análisis de ese pasaje a ver si se refiere a los predestinados para salvación desde antes de la fundación del mundo. Primero, el verbo elegir no aparece en Romanos. ¿Okay? Escogido aparece 4 veces en Romanos. Aquí 2 veces. Aparece 4 veces en Romanos. Aparece aquí 2 veces en el capítulo 11 y se refiere a Israel, y ya sabemos que Israel no fue escogido para ser salvo fuera de Cristo. Aparece refiriéndose y vuelve a aparecer de las 4 veces, aparece refiriéndose a Rufo en el 16:13 y dice escogido en el Señor. Y eso, lo que dice de Rufo, no ayuda al calvinismo que define la elección aparte de Cristo, ¿verdad? Porque dice escogido en el Señor. Bueno, pues eso es lo que yo enseño, eso es lo que yo creo, que todos somos escogidos en Cristo. Elección es en cuanto a la palabra escogido. Aparece 4 veces en Romanos. Más nada, no aparece más nada en estos 4 ejemplos. ¿Sí? Entonces,
Elección aparece, perdón, es del 833, ¿verdad? El problema de los calvinistas es conectar. Ay, Dios mío, perdónenme. O sea, que nos queda el 833, que es el que estamos viendo. El problema de los calvinistas es conectar esos escogidos con los predestinados desde antes de la fundación del mundo. Si no los podemos conectar con esos predestinados, no tenemos nada en el resto de la carta para averiguar cómo o por qué o para qué fueron escogidos. Pero para ayudar a los que necesitan la predestinación, vamos a hacerles el favor de conectar a los escogidos del 33 con los del 30. Los escogidos del verso 33 son los predestinados del verso 29. Pues los escogidos no pueden ser acusados, pues Dios es el que justifica. Y Dios justificó a los que predestinó en el verso 30. Ya los conectamos. ¿Viste qué fácil? Así se hace hermenéutica. ¿Sí? Los escogidos del verso 33 son los predestinados del verso 29, pues los escogidos no pueden ser acusados, pues Dios es el que justifica y Dios justificó a los que predestinó en el verso 30. Ya los conectamos. Ahora, vamos a ver si los predestinados del verso 30 fueron predestinados para salvarse desde antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Los predestinados del 30 son los conocidos por Dios desde antes. ¿Verdad? Y los conocidos por Dios son los que le aman y han respondido al llamado. Así que acompáñenme en el análisis. Vamos a ver desde el 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No hay que amar a Dios al que todo lo obra bien, no. Es los que están conforme a su propósito, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, si tú estás en el propósito de Dios, estás de acuerdo, te has encajado en el propósito, en el plan de Dios, respondiste al llamado de ese propósito. Si entonces tú amas a Dios, entonces todo va a obrar para bien. O sea, por más que ames a Dios, si tú no estás en el plan de Dios para tu vida, hay un disclaimer, ¿ok? Entonces, seguimos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Verso del 28 al 30. ¿Ok? Entonces, dándole para atrás, le expliqué bien claro. Los escogidos del verso 33 son los predestinados del verso 29, pues los escogidos no pueden ser acusados, dice el 33, porque Dios es el que justifica. ¿Qué es lo que vemos en el 30? Dios justificó a los que predestinó. Y ahí ya tú tienes la conexión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si estos que conoció desde antes y predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, fueron predestinados para salvarse desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Les voy a traer prestado de la nota de Apocalipsis capítulo 17 una corta exégesis de este pasaje. La palabra traducida predestinación, que solo aparece 4 veces en la Biblia, es proorizo. Y orizo no tiene nada que ver con destino, a menos que tú quieras imponerle o limitarla a esa aplicación. Orizo es marcar, limitar, nombrar, decretar, especificar, poner, prefijar, declarar, designar, determinado, determinar. Strong's 3724. Tú vas a la concordancia Strong, que es mi comentario, mi libro teológico favorito, es la concordancia. Pues
Si tú vas ahí, no se sugiere utilizarlo, incluir elección o destino en su aplicación. En griego existe la palabra moira para suerte o destino y statos como verbo para algo inmovible o inmutable, fijar. Hasta donde he investigado fue Jerónimo cuando tradujo al latín, el que escogió traducir orizo con destinare del latín. Pero suponiendo que destino es el término correcto para orizo, pues estos del 830 fueron pro orizo, ¿para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para salvarlos. Y los predestinó para luego llamarlos, Romanos 8:30. ¿Por qué los llamó después de predestinarlos y no los llamó antes? ¿Te han hecho esa pregunta? En la hermenéutica uno se hace esa pregunta. En la predestinéutica uno no se hace esa pregunta. ¿Ves? En la predestinéutica, no, fueron predestinados para salvarse. Igual que hay unos predestinados para perderse. That's it. No pregunten nada más. Pues mira, aquí Jesús le va a preguntar, ¿por qué los llamó después de predestinarlo y no antes? Primero, porque hizo seres libres para que le amaran. Sin libertad, el amor no existe, pues amor obligado no es amor. Por lo menos en mi mente caída no cabe tal cosa como amor obligado. ¿Verdad? A lo mejor en la mente de los que necesitan la predestinación cabe llamar amor a un sentimiento robótico programado por Dios en la mente de sus escogidos. La mente calvinista, yo no sé si eso es así, pero parece que sí. Que si tú fuiste obligado por Dios para que lo amaras desde antes de la fundación del mundo, eso es tremendo amor. Eso es el amor más puro que puede existir. Ok, suerte con eso. Segundo, porque no predestinó individuos, sino condiciones, requisitos. ¿Ok? Aquí Dios lo que predestinó fue un beneficio para esos que respondan. ¿Ok? ¿El beneficio cuál es? Que se van a ser hechos conforme a la imagen de su Dios. Eso es lo que dice todo lo que fue predestinado ahí, es eso. No hay más nada, otra cosa predestinada en ese pasaje. Mucho menos la salvación. Le está hablando a gente salva ya. Dios predestinó condiciones, requisitos. Llama después a los que quieran cumplir con los requisitos. Tercero, ¿por qué los llamó y no los escogió o los salvó de antemano según el modelo de la predestinación? Llamar es el verbo kaleo, Strong's 2564. Y es llamar, poner un título o nombre, designar una categoría, invitar, convidar, etc. Pero no obliga o destina al llamado. Y no depende tan siquiera de la participación de la persona u objeto llamado, como en los convidados en la parábola de las bodas y la cena, o como en el caso de los Gálatas en Gálatas 1:6 y 5:8, que se volvieron de su llamado. O de Israel, que habiendo sido elegido y teniendo un llamamiento irrevocable, Romanos 11:29, solo el remanente será salvo, Romanos 9:27. Y no han alcanzado la justicia los judíos, Romanos 11:31. Cuando tú preparas algo para alguien y lo llamas para que participe o lo reciba o lo acepte, tú no lo secuestras, esperas que responda. Fíjate que predeterminó pero no prellamó, no prejustificó y no preglorificó. ¿Por qué? Porque como ya he explicado, Él no creó los acontecimientos de antemano. Él no creó el futuro. Él determinó de antemano las condiciones para reconciliar al mundo con Él y predeterminó los requisitos y mecanismos para los que respondieran. Él no creó el futuro. Él determinó de antemano las condiciones para reconciliar al mundo con Él y predeterminó los requisitos y mecanismos para los que respondieran.
no creó ninguno de los eventos, y mucho menos eligió individuos, sino el 30 hubiera dicho, a los que predestinó los salvó. De hecho, la palabra salvación no aparece en el capítulo 8. Ahora, veamos que desde el verso 28 se expresan condiciones para obtener los beneficios. Para que todas las cosas ayuden a bien, tienes que amarlo primero y estar en el propósito para el cual fuiste llamado. Mira qué sencillo es el 28. ¿Okay? O sea, hay una oferta, hay un beneficio, hay prometido, pero hay unas condiciones. Tienes que amarlo y estar en el propósito para el cual fuiste llamado. En el 29, ¿tienes tu Biblia abierta? Mira el 29. Tienes que haber sido conocido por Dios antes para que te predestine. O sea, a quien Dios va a predestinar ahí, que lo cogemos aparte de toda la... es a los que conoció. Pero ¿a quién conoce Dios? En Gálatas 4:9 dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Este verso establece una condición particular sobre los que conocen a Dios. ¿Cuáles? Son conocidos por Dios. ¿A qué se debe que sean conocidos por Dios? El verso 8 da la respuesta. Ahí mismo en Gálatas 4:8. O sea, le cité 4:9. Deben tener sus Biblias abiertas. En el 4:8 que dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Okay? En otras palabras, ellos comenzaron a servir a Dios y vinieron a ser conocidos por Dios. Eso es Gálatas 4:9. O sea, para tú ser conocido por Dios, tú tienes que servir a Dios, para empezar. ¿Verdad? Porque en otro tiempo, tú no conocías a Dios. Por lo tanto, tampoco eras conocido por Dios. Porque la cláusula está ahí junta, en el verso 9. Viniste a conocer a Dios, dejaste de servir Dios ajeno. Ahora Dios te conoce. Tú conoces a Dios, pero Dios te conoce a ti. ¿Por qué? Porque lo dice el 9. O más bien siendo conocido por Dios. O sea, tú no eras conocido por Dios. Punto. ¿Ok? En 1 Corintios 8:3 dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Dios estableció desde antes conocer al que le ame. Porque esa es la naturaleza de Dios. Dios creó al hombre para que le amara. El hombre se separó al desobedecer. Dios anhela seguir amando a la criatura, pero Dios determinó las condiciones por las cuales la criatura iba a demostrar su amor para Dios en Cristo. De ahí que predeterminó que esos que le amen y le sirvan serían hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que dice el texto, verso 29. Pero como se determinó hacerlos libres moralmente, los tiene que llamar para que elijan cumplir con el propósito de Dios. Por eso es que llama. Él los pudo haber puesto ya en la salvación. Es más, él no tenía que haber hecho a Adán con la capacidad para desobedecerle y no hubiéramos evitado todo este drama. Pero como Dios decidió crear al hombre moralmente libre, con una voluntad para tomar decisiones entre lo bueno y lo malo, entre Dios y lo que no es Dios, pues por eso mismo Dios tiene que llamarlos como quiera a los que elijan cumplir con el propósito de Dios. ¿De dónde se me ocurre a mí traer un texto de otro lado para introducirlo en este pasaje? Porque le estoy trayendo de Gálatas y de Corintios a Romanos. ¿De dónde? Bueno, eso es lo mismo que he visto que hacen los que construyen la predestinación. Todo pasaje que suene a lo que están tratando de probar sobre la predestinación, lo importan en textos que no están
hablando del tema que quieren probar, como lo acabamos de ver en los textos de la justificación. ¿Okay? Aquí estamos hablando de a quién conoce Dios. Pues hermenéuticamente yo puedo usar otros textos que hablan de cómo Dios ejerce su conocimiento. Si voy a Mateo 7:23, veo que Jesús dice, nunca os conocí, a gente que lo está viendo y hablando con ellos. Los tiene al frente y dice, yo no los conozco a ustedes. Romanos 11:2 dice de Israel, a los que antes conoció. Y sin embargo el resto del capítulo está hablando de cómo solo una parte se salva. Y dice que Dios conoció a todos esos israelitas en el capítulo 11:2. Por lo tanto, tengo tres pasajes en donde el conocimiento que tiene Dios sobre algo o alguien no tiene que ver con el preconocimiento de Dios. Por eso no tengo que interpretar a Romanos 8 del 28 al 30 a la luz de cómo los que necesitan la predestinación quieren que lo interprete. Dios no predestinó a nadie para salvarse en ese pasaje y sí condiciona a los que van a beneficiarse de lo que ahí se describe. Son los que responden y son los que le aman y se alinean al propósito expresado por Dios. A esos predestina para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para que se salven, no para que le amen, no para conocerlo, no para que respondan al llamado, no para justificarlo, no para glorificarlo. El texto no pare más. Si hubiera dicho prellamó, prejustificó y preglorificó, pues lo entendería así. Pero como no lo dice, tengo que conformarme con que todas esas cosas son el resultado de haber amado a Dios en primer lugar. Por lo tanto, los escogidos del verso 33 no fueron escogidos para salvarse, pues los predestinados del verso 30 no fueron predestinados para salvarse. ¿Okay? Ahí lo dejamos por hoy. Gracias a todos los que me han acompañado, desde la comodidad de mi casa hasta la comodidad de sus hogares. ¿Okay? Recuerden, gracias a los que me han enviado siempre su ayuda. Recuerden que puede hacerlo escribiendo o enviando algo al box HC03 Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico, con 00729. Y puedes ir a la página.com que ya subió hasta la parte 10. Ya están disponibles para que lo estudien con calma. Bien importante que repasen la parte 1 y la parte 2 para que entiendan todo este problema del concepto del destino y se desintoxiquen del concepto del destino. Pues pueden ir a la .com, pedrohrodrigo.com, y ahí ustedes pueden ver cuando tocan la parte de estudios, ahí está el botoncito para donar y pueden donar directamente. Ahí está en pantalla la dirección, gracias Diade. Y parte del box Diade, box 8156. Así que escríbanle ahí, box 8156. Entonces, pues cuando tú vas a la .com, allí aparece donar, cuando vas a la parte de estudio, y va a donar directo a mi cuenta de PayPal. Pero por si acaso quieres ir directo a la cuenta de PayPal, porque no soportas ir a mi página, pues entonces es Pedro Raya Hipólito, con H, sin acento. Pedro Raya Hipólito, @hotmail.com. ¿Okay? Y que se aceptan donaciones. Gracias por compartir conmigo. Gracias por ser fieles aquí al estudio. Yo sé que este tema es largo, puede ser cansón, pero bueno.